que el maestro haga distinto las cosas, que sí siga el currículo, pero que pueda hacer algunos cambios y modificaciones utilizando otras prácticas, otras dinámicas, otra metodología, incorporando tecnología, y a veces no sabemos muy bien cómo hacer eso. Bueno, pues les voy a presentar a alguien que lo ha estudiado al dedillo y que lo ha estudiado con todo detalle y que busca este equilibrio entre la innovación y el cambio y el currículo. Él viene de Uruguay y es un investigador muy reconocido, es sociólogo, es experto, es un hombre que ha hecho amplio trabajo en investigación educativa, ha trabajado con la UNESCO, es el señor Renato Operti, que nos viene a hablar de este currículum 2030 para una agenda de transformación educativa. Renato ha trabajado en la Universidad Católica de Uruguay, ha sido director ejecutivo de una asociación civil allá por el cambio educativo, por la transformación educativa, y ha trabajado por la UNESCO. Y nos va a ayudar a entender cómo, es algo que, porque Allison no lo dijo, pero en Europa han sido mucho más flexibles con esto, y si bien los ministerios y las autoridades de educación tienen también un plan y un currículo, permiten a la institución educativa innovar y hacer transformaciones y poner prácticas distintas. Y acá somos muy rígidos en América Latina, muy rígidos, ¿no? Y hay señores que se dedican a recorrer escuelas para supervisar que el docente no se salga un centímetro de lo que dice el currículo, ¿no es cierto? Vamos a recibir, señores, a Renato Operti con un enorme aplauso desde Uruguay. Renato, bienvenido. Muchas gracias. Un placer estar acá. Nuevamente agradecerle a los colegas de Santillana esta hermosa oportunidad de poder compartir las ideas. Por favor, recibirlo. Nuevamente, buenos días. Es un placer poder estar acá. Primeramente quisiera agradecer a los amigos santillanas esta hermosa oportunidad de hablar sobre un tema que nos apasiona a todos. A Leonardo por su magistral conducción de la reunión, a Rodrigo, al equipo Andrea y a todo el equipo de colegas. Yo voy a tratar de concluir mucho sobre lo que Allison ha dicho, porque tenemos coincidencias conceptuales fundamentales. Si bien acá hay una presentación, la presentación para ustedes es una herramienta para que ustedes trabajen en el taller, básicamente. Yo me voy a referir a algunos puntos de la presentación, pero voy a empezar no por hablar de la presentación en sí, sino por reflexionar a partir de las cosas que hemos visto durante esta mañana. Y ayer era el enfoque de las reuniones en el mano a mano. Y quiero mencionar 4 puntos. Primero de ellos es, vivimos un cambio de era, de época, de paradigma. Uno lo puede lograr de diferentes formas. Lo que sí queda claro que nuestras identidades, nuestras prácticas, nuestras praxis, como individuos, como ciudadanos, como emprendedores, como trabajadores, como miembros de comunidades, están cuestionadas, están interpeladas, están hackeadas en algunos casos por este mundo disruptivo. Es decir, nuestra identidad humana, nuestra identidad ciudadana, nuestra identidad comunitaria, ya necesita un repienso. Porque la disrupción ha emergido en nuestras vidas. ¿Y qué es la disrupción? La disrupción es el proceso por el cual nuestra manera de tomar decisiones individual y colectivo ya no son adecuadas para responder al tipo de desafío que estamos recibiendo. Entonces, no podemos ir teniendo una educación no disruptiva para el mundo disruptivo. Tenemos que pensar un formato de educación disruptiva en el pienso y la práctica y las innovaciones para enfrentar la disrupción, como una ventana de oportunidades, no para que los algoritmos dominen nuestras vidas, sino para que nosotros tengamos capacidad de orientar los algoritmos para que respondan a nuestros desafíos. Entonces, el primer gran debate a nivel mundial es cómo pasamos, cómo transitamos, cómo progresamos de sistemas educativos no disruptivos a sistemas educativos disruptivos. Y ese primero es el primer elemento que quiero mencionar. El segundo elemento es que esa disrupción no es una ruptura con el pasado o con el presente, es una interpretación del pasado y del presente para construir el futuro. Las sociedades que más progresan saben dialogar con su pasado y su presente para construir el porvenir. Me gusta más usar la palabra porvenir que futuro, porque es una imagen más romántica, más
punto de vista de la construcción de la política pública. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? A entender nuestro pasado en sus debes y sus asignaturas pendientes, pero también en su desarrollo para construir ese futuro. Y un poco volviendo a lo que muy bien ahora lo mencionaba hoy América Latina. En América Latina, Alison, estamos con un debe fundamental empezar una nueva generación de políticas educativas para construir el porvenir. Seguimos muy atados en las discusiones del pasado. Seguimos muy atados en discutir disciplinas, asignaturas, evaluaciones, y no pensamos en porvenir. Nos cuesta mucho pensar porvenir porque no interpretamos el pasado como una ventana de oportunidad para pensar en porvenir, el presente. Entonces, hay una necesidad de una lectura sociohistórica, evolucionista, como decía Alison, no rupturista. Yo creo en la evolución permanente, progresiva. Las revoluciones rupturistas generalmente terminan en grandes fracasos y frustraciones para los países y las sociedades. El tercer punto, para ustedes, educadores escuchados. ¿Qué sabemos y qué no sabemos de este mundo educativo? ¿Qué sabemos que no funciona y qué sabemos que funciona? Todos decimos que este mundo que se viene es un mundo tremendamente incierto, complejo, bajo un dato para entender eso. El 70% de nuestras niñas y nuestros niños en el mundo, incluido el mundo en desarrollo y el mundo desarrollado, van a trabajar en ocupaciones y tareas que no existen. Eso es la realidad. Sin embargo, creo que los educadores tenemos que ser muy claros, muy consistentes, muy transparentes y muy duros en señalar qué cosas sabemos que funcionan y qué cosas sabemos que no funcionan. ¿Qué cosas sabemos que no funcionan? Formar a los jóvenes, a los niños en habilidades que van a ser sustituidas por las máquinas. Si los formamos en habilidades rutinarias de baja intensidad colectiva, no estamos fracasando, estamos condenando su futuro. Porque seguramente si nos formamos en este tipo de habilidad, esas habilidades van a ser suplantadas, van a ser sustituidas por las máquinas de aprendizaje. Ya de hecho están siendo sustituidas. También sabemos que si nuestros currículos están atribuados de contenidos que no son amigables y no conectan con el mundo, también estamos marginando esas realidades. También sabemos que si el currículo es transmisión y no compartir, no colaborar, en el ejemplo que mencionaba Alison, también nos estamos condenando. Pero ¿qué sabemos? Sabemos que todos los niños, que sabemos cada vez más por las neurociencias, hay 4 cosas fundamentales que hay que tener en cuenta en cualquier proceso de aprendizaje, en cualquier contexto de cualquier circunstancia. No hay aprendizaje sostenible sin atención, sin lograr la atención selectiva del alumno. No hay aprendizaje sostenible sin comprometerlo al alumno, sin hacerlo partícipe del proceso. No hay aprendizaje sostenible sin trabajar sobre el error del alumno, retroalimentarlo, responder a sus necesidades. Y también saber claramente que el sueño, la alimentación y el estrés son fundamentales en los aprendizajes. Y que si los niños no duermen bien, no consolidan sus aprendizajes. También sabemos que las competencias otrora mal llamadas blandas, empatía, comunicación, creatividad, reflexión, innovación, pensamiento crítico, son fundamentales en la vida. No como blandas, sino para responder al tipo de desafío que tenemos. Eso también lo sabemos. Entonces, si sabemos todo eso, ¿por qué no asumimos ese cambio? Porque si no asumimos el cambio, las posibilidades de que se ahoguen las brechas sociales y culturales entre las sociedades propiedad por la tecnología son muy severas, son extremadamente severas. La tecnología va a ser extremadamente desigual e injusta si no logramos darle a los jóvenes y a los niños esas herramientas necesarias para responder a ese mundo. Y el cuarto aspecto fundamental es que esto es la simbiosis entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Acá detrás de toda esta discusión de la evolución hay una discusión ética sobre qué sociedad queremos construir nuestra educación. La gran pregunta que nos tenemos que responder es sobre qué tipo de educación se asienta el tipo de sociedad o comunidad que queremos construir. Eso tiene un trasfondo ético fundamental. Nuestros niños tienen que ser formados éticamente de una manera muy fuerte para responder a problemas tales como ¿qué hacemos frente a la posibilidad de que nuestra vida, que nuestro ser humano, nuestra persona, sea acrecentada en sus posibilidades por las máquinas? ¿Qué hacemos frente al fenómeno de la adicción del genoma humano?
adquisición de valores universales, transversales a todos, que tienen que ver con la inclusión, la justicia, la cohesión, el respeto, la convivencia, lo que muy bien se llamaba hoy Alison, el bienestar, la convivencia, el desarrollo. Con la responsabilidad de que nuestros niños tengan los fundamentos éticos para tomar decisiones por sí mismos. Si uno ve, y si uno estudia los currículos en el mundo hoy, los currículos de más avanzada en el mundo son aquellos que le dan a los alumnos instrumentos, herramientas para que tomen decisiones que tienen que ver con su sostenibilidad como individuos, que tienen que ver con su sostenibilidad como comunidades y que tienen que ver también con su sostenibilidad como planetas. Entonces, estos 4 elementos, pensar en la educación disruptiva para el mundo disruptivo, dialogar con el pasado y el presente para construir el futuro, saber actuar sobre lo que va a funcionar y lo que no va a funcionar, y incorporar la dimensión ética es fundamental para que la educación progrese. Yo voy a dar, antes de dejarles algunos puntos de referencia acá, dejémoslo ahí, decir 4 o 5 ejemplos que me parece que dan cuenta de este mundo que estamos hablando. Voy a dar un ejemplo, Singapur, que hablan mucho de la personalización de la educación. En Singapur tienen clases en educación primaria de 40 alumnos, 45, y personalizan la educación. ¿Cómo lo hacen? Utilizando analytics, utilizando la información sobre el alumno que hay disponible, sobre su asistencia a la escuela, sobre su tasa de graduación, sobre su rendimiento, sobre sus evaluaciones, para que el docente tenga materiales de referencia para que pueda tomar decisiones para apoyar a ese alumno. Es el uso de la inteligencia artificial para personalizar la educación. ¿Qué está pasando? Singapur lo está haciendo en clases de 40 alumnos. Por tanto, el tamaño de clase ya no es una barrera para personalizar los aprendizajes, como Motorola podía pensar. Lo que sucede es que nosotros seguimos pensando en el formato más tradicional, de que hay cosas que impiden la personalización. Decimos, impide la personalización, la cantidad de alumnos, impide la personalización, esto y lo otro. En realidad tenemos herramientas que nos permiten ser mucho más creativos. Segundo ejemplo, cada vez más el currículum, hablábamos sobre el currículum, va a ser un traje vestido a medida del alumno. Cada vez más el alumno va a tener capacidad de influir lo que va a querer estudiar. Ejemplo, en Francia, en la educación media superior, esto es en la educación media de los últimos 3 años, están eliminando los bachilleratos. La vieja formación en que uno se forma en bachilleratos científicos, tecnológicos, humanísticos. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales, y creo que ahí es un punto que quisiera con ustedes compartir. Uno es porque se le da al alumno mayor capacidad para tomar decisiones. El alumno puede integrar diferentes tipos de conocimiento. Puede decir, bueno, yo quiero formarme en arte y en ciencia, en matemáticas y música. El mundo no es el mundo de las disciplinas, el mundo de la integración de las piezas disciplinares para responder a desafíos. Y segundo, porque la interdisciplinariedad es el modo viviente de vida de nuestros niños y jóvenes. Nuestros niños y jóvenes no van a responder a un problema de la biología, no van a responder a un problema de la física, van a tener que utilizar conocimientos de la biología, de la física, de la química, de las ciencias sociales, para entender los contenidos y las implicancias del cambio climático que les afecta en su comunidad o localidad. Por tanto, el tema no son las disciplinas, el tema es la capacidad de los sistemas educativos de conectar las disciplinas con las realidades de los desafíos. Francia está eliminando los bachilleratos. Francia está haciendo su sistema educativo donde el alumno va a decidir qué va a estudiar en la educación media superior. Tercer ejemplo. Ustedes se imaginan una educación terciaria, que al final de la educación terciaria está pasando en Stanford, en Stanford, en Estados Unidos, está empezando en este tipo de... donde el estudiante no recibe un boletín de calificaciones del final de su grado. Lo que recibe es un inventario de todas las cosas que hizo durante su formación, en cuántos proyectos participó, en cuántas actividades creativas hizo, en cuánto conectó con los demás, en qué habilidades desarrolló. Entonces, el resultado de la formación no es el título nada más. Inclusive hay muchos que están cuestionando que el título sea relevante en el futuro. Esa es una discusión que cada vez está más presente. Entonces, en Stanford están pensando en que el alumno reciba al final de su formación universitaria un inventario de todas las cosas que se desarrolló en términos de habilidades, en términos de trabajos en equipo, proyectos. Y más, se dice, fíjense el cambio fundamental en el mundo que vivimos, ya no va a entrar a una carrera universitaria, va a definir un tema que le interesa, y va a recorrer y va a desarrollar
medicina global, sino que va a ser en un itinerario que va a permitir al joven, al final de su carrera, tener las herramientas necesarias para responder a la enfermedad, a la curación del cáncer. Esos cambios son dramáticos. Implican revisar toda nuestra idea de currículum. Nuestra idea de currículum atiborrado de contenidos, rígido, contenidista, sin capacidad de flexibilidad. Otro ejemplo. Finlandia, porque nos da diferentes ejemplos. Hablamos de Singapur, hablamos de Estados Unidos. Finlandia define para el currículum 7 competencias. Muy simples. Lo hemos alguna vez discutido con Rodrigo del tema. 7 competencias transversales. ¿Que tienen que ver con qué? Primero la fundamental, ¿cuál es? Aprender a pensar y pensar. Esa es la primera fundamental. Una segunda es la competencia cultural. Entender que vivimos en un mundo donde la diversidad es un activo, no una restricción. Donde la diversidad de credos, de afiliaciones, de situaciones. Ustedes, Colombia es un país ejemplar en diversidad de credos, en diversidad de afiliaciones, en diversidad de regiones y contextos. Tercero, la competencia digital. Bastante clara. Pero hay otra competencia que creo que es importante mencionarla. Saber cuidarse a sí mismo. Cómo nos alimentamos, cómo nos cuidamos, cómo nos transportamos, cómo nos relacionamos con los demás. Saber tener un estilo de vida sostenible. ¿Qué problemas tenemos serios en América Latina, en Chile, en México, en Perú, en mi propio país, Uruguay, de obesidad en nuestros niños y jóvenes? Y eso no tiene que ver con desarrollar la competencia de estilos de vida sostenibles, saludables, solidarios y responsables. Eso no es una asignatura. El viejo error de los modelos curriculares era decir, tenemos un problema, creamos una asignatura. No, es la transversalidad de la formación. Educación para la ciudadanía, enfoque de género, educación inclusiva, etc. Y después Finlandia dice otras competencias que son fundamentales y que en América Latina hemos descuidado. El aprecio por el trabajo y la vida de trabajo. Darle al trabajo un valor positivo. Muchas veces en nuestra educación no le damos al trabajo una dimensión positiva. Entonces, una dimensión que trabajan en Finlandia es trabajo y emprendedurismo. Y la última competencia fundamental. Hacer a cada ciudadano una persona que cuida el planeta. Que cuida el planeta en que vive. Porque en definitiva la principal lección que le tenemos que compartir a nuestros niños, a nuestras clases, a nuestros jóvenes es: si ustedes no cuidan el planeta, no tienen futuro. No tienen futuro, no tenemos futuro. Entonces yo creo que esas cosas nos mencionan el tipo de desafío que estamos instalados. Esos son algunos ejemplos que con ustedes quería compartir. Vamos hacia currículums a medida, trajes a medida o vestidos a medida. Vamos hacia currículum donde los alumnos cada vez deciden más. Vamos hacia currículum donde las competencias son transversales a la educación. Y vamos hacia una educación donde hay dos cosas fundamentales que quisiera con esto resumir este punto y después entrar a algunos elementos que están en la presentación. Que es, la educación implica un docente orientador del alumno y de los aprendizajes. No es solamente un docente facilitador. El docente orienta al alumno en sus procesos de aprendizaje. Porque la información fluye, naturalmente, pero necesitamos que alguien la oriente, que alguien le dé sentido, que alguien le dé relevancia. Y segundo, el alumno debe ser el protagonista, el responsable de sus aprendizajes. Debe tomar él, hacerse él mismo responsable de sus aprendizajes. Entonces, en ese mundo que estamos hablando hoy, y yo quisiera volver a algunas cosas volver un poco atrás, que Alison mencionó. A ver, sí. Volver atrás, a ver. ¿Puedes volver a la...? Ahí está. Sí, acá está. Bien. Yo quiero enfatizar ahora lo que son 4 puntos fundamentales de esta reflexión que estamos tratando de compartir con ustedes hoy. ¿Cuáles son los 4 ideas fuerzas que tienen que estar en las agendas de reformas educativas en el futuro? Una breve distinción conceptual. A mí no me gusta hablar de reforma, me gusta hablar de transformación. Reforma educativa da la idea de algo estacionado en el tiempo. Reformo la educación. Uno transforma la educación se transforma por un proceso. La educación implica progresividad, implica procesos de cambio. Reforma da una visión más estática, menos evolutiva, como decía Alison, de la educación.
Y vamos a hablar las 4 ideas fundamentales que para nosotros permean el debate a escala mundial hoy día. Primero, sostenibilidad. ¿Cómo la educación puede contribuir a la sostenibilidad planetaria? Preguntarnos cómo nosotros, y esto es parte de una política disruptiva, es parte de una praxis disruptiva que ustedes pueden hacer desde su centro educativo. ¿Cómo desde su centro educativo ustedes pueden contribuir a la sostenibilidad planetaria? Y esto implica las relaciones entre los humanos y la naturaleza, las relaciones entre los propios humanos, entre los humanos y los robots. Y en esa fusión de entidades, física, biológica y digital, también biológica, porque estamos ante la posibilidad de que nuestro genoma humano sea reeditado o sea reescrito para aumentar nuestras capacidades o para responder a determinadas enfermedades. Entonces, la educación tiene una primera agenda que es la sostenibilidad. Y la sostenibilidad, volviendo a la Agenda Educativa 2030 de la UNESCO, de Naciones Unidas, no es solamente la sostenibilidad económica. Esa fue la vieja historia de América Latina, pensar que la sostenibilidad era crecimiento económico. La sostenibilidad es cultural, es política, es social, es productiva. La segunda idea de sistema. ¿Cómo la educación puede lograr una sinergia entre las piezas de un sistema para responder y dar mejores oportunidades de aprendizaje a los alumnos? A ver, las viejas distinciones entre currículum y pedagogía para mí ya no tienen sentido. Uno no puede hablar de currículum por un lado y pedagogía por otro, porque el para qué y el qué de la educación, que es el currículum, porque el currículum es mucho más que los planes de estudio. La vieja idea del currículum era que el currículum era sumatoria de programas, asignaturas. Y hoy sabemos que el currículum es el imaginario social que está reflejado en la educación. El currículum es la forma en que nosotros canalizamos la respuesta a la pregunta, ¿qué tipo de educación queremos para qué tipo de sociedad y persona? Entonces, si el currículum es mucho más que los planes de estudio, y es el para qué y el qué, está inextricablemente vinculado al cómo, cuándo y dónde, que es la pedagogía. Entonces, hablar de currículum y pedagogía por cuestiones separadas no tiene sentido. Como tampoco tiene sentido hablar de competencias y conocimientos como cosas separadas. Toda competencia implica conocimientos y movilización de conocimientos. Por tanto, tenemos que pensar una educación, y por eso hablamos de sistema, una educación mucho más de complementos que de oposiciones. Complementamos competencias y conocimientos. Complementamos lo tradicional y lo moderno. Complementamos lo global y lo local. Y complementamos la disciplinariedad y la interdisciplinariedad. Porque, ojo, no es que vayamos a todo interdisciplinar. Porque para tener una visión interdisciplinar potente, uno tiene que tener una visión disciplinar potente. Por tanto, es un mundo de combinación de lo disciplinar e interdisciplinar. Entonces, lo que decimos es que el gran debate, el gran desafío que ustedes tienen en el centro educativo es cómo conectan las piezas institucionales, curriculares, pedagógicas, docentes y comunitarias. ¿Para qué? Para identificar las necesidades de aprendizaje de los alumnos, para potenciar sus oportunidades y para lograr resultados educativos consistentes y efectivos. Idea de sistema. Tercera idea, integración. ¿Cómo la educación resuelve toda una serie de dilemas conceptuales históricos entre equidad, calidad, inclusión? No. Inclusión es la simbiosis entre equidad y calidad. Incluir ¿qué es incluir? Incluir es darle a cada niño una oportunidad real de educarse y de aprender. La inclusión es el reconocimiento que cada uno de nosotros tiene un potencial de excelencia. Y ahí viene la idea de excelencia. Por tanto, inclusión es la simbiosis de equidad y calidad para descubrir, apoyar y potenciar la excelencia que cada uno tiene. No hay alumnos especiales. Todos los alumnos son especiales. No hay alumnos categorizados. Hay alumnos singulares. Lo que nos dice la neurociencia es lo siguiente. Que cada uno de nosotros aprende de manera singular, pero los procesos de aprendizaje son similares para todos. Por eso hablamos de la atención, hablamos de la memoria, hablamos del razonamiento, hablamos de la retroalimentación, etc. Y voy a dar un ejemplo que a ustedes les parece que estamos hablando de otro planeta, pero estamos hablando de este planeta. Francia ha iniciado un proceso muy interesante de transformación educativa. Y ha creado un centro de neurociencia para apoyar el desarrollo de los alumnos, a nivel de la formación docente y a nivel de los centros educativos. ¿Y en qué están trabajando? Un neurocientífico
muy reconocido a nivel mundial, tiene varias publicaciones, inclusive en español están disponibles algunas de ellas, sobre la lectura, sobre el cerebro matemático, sobre el cerebro lector. Es Stephen de Haim, yo les puedo dar después la referencia. ¿En qué está trabajando Francia? Fíjense. En cómo a través de las imágenes de nuestro cerebro, las imágenes de nuestras neuronas en nuestros cerebros, sabemos cómo aprendemos, cómo la actividad cerebral es el fundamento de todos los procesos cognitivos y emocionales. ¿Para qué? Para encontrar la estrategia pedagógica más adecuada para responder a nuestra manera de aprender. Entonces se dice, no, en el futuro, no tan lejano, puede pasar que un docente en su formación docente y en su centro educativo esté leyendo imágenes cerebrales de sus alumnos y esté adecuando su pedagogía a esas imágenes cerebrales. ¿Por qué razón? Porque ese era el mismo argumento que un médico. Un médico lee, y cada vez más un médico es un lector de datos. Cada vez más el médico en el futuro es un lector inteligente de datos para encontrar la respuesta adecuada a un determinado tratamiento. Bueno, imagínense un docente que tiene en su centro educativo imágenes cerebrales de sus alumnos y sabe ajustar la pedagogía a esas imágenes. Ese es el mundo de mañana. Eso está trabajando Francia hoy. Más, están lanzando ahora en una universidad un diploma en neurociencia para formar a los docentes en esta línea. Entonces, ese mundo es que ya no... Y eso tiene que ver, no es un tema de pedagogías, es un tema de cómo las pedagogías se ajustan a las necesidades de los alumnos y a entender cómo cada uno de nosotros aprende de manera distinta. Le digo estas cosas para entender que la clave está, y yo cada vez estoy más convencido, en cómo nosotros reagrupamos las disciplinas tradicionalmente de la formación docente para darle al docente herramientas para responder a los problemas. Nosotros tenemos una formación docente muy anquilosada. Ciencia de la educación, historia de la educación, sociología de la educación, psicología de la educación. No, ya eso no sirve. Tenemos que buscar maneras de integrar esas disciplinas para entender al alumno en sus necesidades de aprendizaje, para personalizar los aprendizajes, para incorporar la tecnología. Y todo eso requiere, hablaba hoy Alison de las culturas colaborativas. ¿Cómo vamos a desarrollar culturas colaborativas docentes si no les damos a los docentes de nuestra formación docente herramientas para que colaboren? Si no incentivamos la colaboración, si no incentivamos el trabajo entre pares, si no creamos comunidades de práctica. Inglaterra y Reino Unido tiene experiencias formidables de comunidades de práctica, por ejemplo en Manchester. Pero ¿qué hacen? Ponen a los docentes a trabajar en redes para que los docentes aprendan unos de otros. Por tanto, lo que quiero decir es que esto es un cambio en el sistema. Y la cuarta idea, que alguna vez con Rodrigo lo hemos discutido, es alineamiento. ¿Y qué significa alineamiento? Todo esto puede estar muy bien, pero si no creamos una narrativa que nos convenza y convenza a los demás, no hay cambio educativo posible. Tenemos que crear una narrativa. Una narrativa significa un convencimiento a los actores para alinear las culturas, las mentalidades, las políticas y las prácticas. Decía un profesor inglés, May Lanscow, que es uno de los profesores más destacados en Inglaterra en educación inclusiva, May Lanscow, decía que para lograr una efectiva inclusión de los alumnos tiene que haber 4 cosas. Tiene que haber cambio en las mentalidades, en las culturas, en las políticas y en las prácticas. Y eso implica alinear esos 4 elementos con sostener un cambio que para nosotros tiene que tener 3 elementos fundamentales. Tiene que ser un cambio profundo, progresivo, ahí voy a la idea de evolutivo que hablaba Alison, y inclusivo de la diversidad. Lo que ha pasado muchas veces es que frente a la diversidad nos hemos tenido cierta aprensión y cierto miedo y hemos excluido la diversidad de nuestras aulas. No existe el estudiante normal, no existe el estudiante especial. Existe el estudiante como un ser singular que necesita una respuesta específica. Entonces yo recapitulo, digo, estas 4 ideas, sostenibilidad, sistema, integración y alineamiento, me parece que tienen que estar detrás. Entonces, ya creo que me quedan 2 minutos, y Leonardo es muy estricto en los horarios, si está bien. Voy a tratar, el resto que está en la presentación es material de pienso para lo que vamos a hacer en el taller, que es pensar una práctica disruptiva. Yo quiero terminar con mencionar cuáles son desde una perspectiva mundial, esto es un mapeo que hemos hecho a nivel de países de diferentes regiones del mundo,
de cuáles son los 4 grandes temas que aparecen en las transformaciones educativas hoy día en el mundo. Uno es, primero, modalidades compactas de estructuración de los ciclos educativos. ¿Qué significa eso? Que se está rompiendo la diferencia entre primaria y media. Los países van hacia educaciones básicas de 9, 10, 12 años, inclusive más. Voy a mostrar algunos ejemplos. Escocia, que ustedes tienen el ejemplo en la presentación, plantea un currículum para la excelencia, fíjense la idea de excelencia, de 3 a 18 años. Imagínense un sistema educativo con el cual los docentes de primaria y media comparten todos criterios comunes de cómo enseñar las matemáticas, de cómo evaluar las matemáticas. Hoy no tenemos ninguna certitud de que la manera en que enseñamos la matemática en la escuela tenga algo que ver con la forma en que la enseñamos en la educación media. Currículums progresivos, continuos. Escocia, 3 a 18, China, 10 años. Francia tiene hoy día una discusión muy acalorada en el Parlamento. ¿Por qué razón? Porque están planteando una educación básica de 4 a 16 años. Romper con la distinción entre primaria y media es fundamental para lograr incluir. Los países más progresistas en educación han hecho eso. Basta ver el ejemplo nórdico para darse cuenta que es así. Entonces, eso implica progresión y completud de los aprendizajes, integración de piezas de conocimiento y entender que la formación inicial es solo una formación de un aprendiz a lo largo de toda la vida. Tenemos que pensar en ciclos alternados de vida y trabajo. Nuestros niños que están hoy en la escuela van a trabajar hasta los 90 años y van a retirarse arriba de los 80, 90 años. No solamente porque nuestros sistemas de seguridad social no son sostenibles, sino porque su vida se va a prolongar. Entonces tenemos que pensar una educación de ciclos alternados entre trabajo, educación y trabajo. Segunda idea, y creo que esto lo hemos hablado, formación integral de las personas y los ciudadanos. Integralidad de la formación. Esto implica conectar 4 cosas: contextos, emociones, valores y conocimientos. Y apuntalar ese ser especial que es cada alumno. Es decir, la formación integral es el reconocimiento de 2 cosas: la naturaleza emocional de toda cognición y la naturaleza cognitiva de toda emoción. Las 2 cosas van juntas, emoción y cognición. Felizmente vamos a tener a una experta en el tema que nos va a ilustrar mucho mejor de lo que uno puede decir, pero cognición y emoción van de la mano desde el inicio del sistema educativo. Y por último, para finalizar, las otras 2 son lo que hemos hablado. Cómo formateamos nuestros sistemas educativos para dar las competencias y los conocimientos que nos hagan sostenibles, como humanos, como colectivos. Sostenibilidad política, sí. Cultural, social y económica. El reconocimiento que la educación es 4 cosas. Es la mejor política económica, es la mejor política social, es la mejor política cultural y es la mejor política comunitaria. Educación es la simbiosis de 3 elementos que tienen que ver mucho con lo que Alison mencionaba. Bienestar, sostenibilidad y convivencia. Por eso la educación como política cultural. Y 4º elemento es entender que la educación, y volvemos al punto que hablamos al principio, de la ética de la convicción, es conseguir valores que a veces aparecen contradictorios o aparecen en polos opuestos. Los valores son complementarios y tienen que ver con libertad. Tenemos que recuperar la discusión sobre la libertad. En un mundo asolado por las fake news, en un mundo asolado por la manipulación de nosotros como humanos, tenemos que hacer un alegato muy fuerte en la educación en favor de la libertad personal, en favor de la libertad de las personas y en favor de la autonomía de las personas para tomar decisiones. Por eso el primer valor que un sistema educativo tiene que promover para nuestro criterio es la libertad. La libertad sin cortapisas, la libertad sin restricciones, la libertad sin condicionamientos, la libertad sin fronteras. Libertad, inclusión, justicia. Tenemos que recuperar la idea de justicia en la educación. Hemos perdido muchas veces de hablar de justicia en la educación. La educación tiene que ver con la justicia y sí tiene que ver con la justicia social. Tiene que ver con la distribución justa de oportunidades. Tolerancia, aprender a vivir juntos, eso que la UNESCO ya de hace 20, 30 años viene diciendo, aprender a vivir juntos, aprender a vivir en la diversidad. Cohesión, porque cohesión no es antinomia de inclusión.
uno puede lograr sociedades inclusivas que son cohesionadas. Inclusión y cohesión van de la mano. Paz, recuperar la idea de educación para la paz. Y excelencia. ¿Por qué tenemos aversión en el sistema educativo a hablar de excelencia? La excelencia es el reconocimiento que cada uno tiene un potencial que desarrollar y apuntalar. Por eso terminamos con un mensaje que es: seamos hacedores del mundo en que se viene. No nos peleemos ni con el presente ni con nuestro pasado, pero tengamos la capacidad, la determinación, la voluntad, la alegría, el optimismo para repensarnos, porque si no nos repensamos, nuestras sociedades no tendrán porvenir. Muchas gracias. Fantástico. Gracias. Fantástico, Renato, muchas gracias. Creo que el aplauso fue muy pobre, ¿eh? Eso. Ha tocado puntos esenciales, Renato, en esta presentación, que espero les hayan detonado a ustedes procesos de crítica, de análisis, de reflexión profundos, porque estamos muy concentrados en nuestras escuelas y en nuestros sistemas educativos en ver hacia atrás y en tratar de explicar la historia y qué pasó y cómo fue, donde a lo mejor tendríamos que dedicar mucho más tiempo y energía en ver hacia adelante, porque el mundo que van a enfrentar nuestros alumnos es radicalmente distinto, en competencias, en globalidad, en multiplataformas, en multilenguajes, en una competencia laboral brutal. Él decía ahora este tema fundamental de si ellos tienen las competencias o no para enfrentar este nuevo mundo. Pero hoy ciertamente, y véanlo ustedes, pero ya está sucediendo, esto de llegar, cuando uno iba a contratarse una empresa, tendría que traer una colección de títulos y de diplomas y de haber demostrado que había cursado esto y tenía una maestría. Eso ya no importa. Las empresas hoy, buscan habilidades. Tú sabes trabajar en equipo. Eres capaz de sentarte en una mesa y trabajar con tus colegas. Eres líder, eres constructor, eres apoyador, eres un tecnólogo. ¿Qué eres? No importa qué estudiaste, no me digas que tienes 7 títulos y 8 maestrías. Dime qué habilidades tienes. Eres capaz de diseñar, de pensar, de hacer trabajo colaborativo. Tienes pensamiento crítico independiente. Eres creativo. ¿Cómo se mide la creatividad? Cuando nosotros decimos, he tenido este debate con cientos de docentes en toda América Latina. ¿Cómo se enseña la creatividad? ¿Se enseña? ¿O es un componente genético que tiene aquí inserto una persona? ¿O podemos desarrollarla, fortalecerla, potenciarla? ¿La podemos provocar dentro del aula? ¿O sucede solita por generación espontánea? En eso tendríamos que estar pensando los docentes, en vez de cumplir el objetivo particular 4.01 del plan de estudio. ¿Cuánto tiempo perdemos en eso en los salones? En fin. Fíjense bien lo que va a pasar ahora, porque pasan muchos cambios. Renato no se va a quedarse con nosotros, para fortuna de la educación en este país, y va a hacer un taller un poco tiempo más tarde, donde todos vamos a pasar. Así es que van a tener oportunidad de interactuar con él y preguntarle cosas. Ahora vamos a tener un pequeño break y vamos a tener un refrigerio de 20 minutos, muy cortito. Y al regresar va a suceder lo siguiente: este gran salón lo vamos a subdividir, vamos a poner unos muros aquí para tener sesiones de taller, y les voy a decir cómo va a funcionar esto. Las personas que tienen su cinta de color morado, la cinta de su escarapela, ¿lo he dicho bien? Esta palabra en México no existe, miren, es una palabra mucho más cercana a la escarlata pero la escarapela. Nosotros usamos un galicismo que se llama gafete, ¿no? Pero acá es una escarapela. Los que tienen en la cinta de la escarapela el color morado van a tener un taller de innovación curricular y pedagógica en el Salón Montaura. Les voy a decir los nombres de los salones están en la puerta, pero les voy a decir cuál. En este que estamos aquí, este de aquí se llama Mamboré, este grandote. El del centro se llama Mamboré. Muchas gracias. Este de este lado
se llama Montaura. Entonces los que tengan la cinta color morado van a ir de este lado y van a tener el taller de innovación. Y luego todos aquellos que tengan ese taller lo va a impartir justamente Renato Perti y van a trabajar innovación curricular y pedagógica en esta disrupción. El mundo está cambiando, es totalmente disruptivo, cambian los sistemas solares, cambia la contaminación, cambian los sistemas laborales, cambia todo. Y nosotros queremos seguir teniendo escuelas clásicas que responden a programas del siglo XX. Eso nos pasa más o menos. Bueno, y el salón, los que tienen una cinta de color amarillo, levanten la mano los que tienen una cinta de color amarillo, muy identificado en su escarapela, y no es enfermedad. Bueno, pues estos se van a venir al taller de este lado, al salón ANSEA, a tener un taller de superaulas diseñando paisajes de aprendizajes. Este taller lo va a impartir el maestro Alfredo Hernando Calvo, que ya está aquí con nosotros. Bueno, entonces, ¿tenemos perfectamente claro esto? Madre, diga usted. Muy bien. Ahora, para esto, tenemos que traer la tableta, ¿no es cierto? A los talleres, todos ustedes tienen que traer su iPad. ¿Lo traen todos? ¿Lo dejaron en la habitación? Bueno, puede ir rápido por él y traerlo porque al taller necesitamos la escarapela. Por favor, el break dura 20 minutos, los necesitamos acá de regreso a las 10 de la mañana. Antes de que se muevan, madre, no se mueva, deténgase ahí. Les voy a presentar un video que hace un planteamiento teórico y conceptual de lo que vamos a presentar acá. Vamos a correr el video e inmediatamente después nos vamos al break. Adelante, por favor. A mí me emociona la revolución que estamos viviendo porque puede ser un gran avance para nuestra sociedad. Revolución, cambio de paradigmas. Yo estoy enamorada de esta revolución, de cómo la tecnología revoluciona el aprendizaje, enamora a los niños y hace que los maestros también se enamoren poco a poco. Esto era lo que yo quería que pasara. Y los mismos colegios han logrado entender esa cultura del cambio y de la evolución. La sustancia de un internacional está en soñar, pero no solamente soñar por soñar, sino por creer que es posible. Cuando crees que algo es posible y sabes que tienes a dónde llegar, vuelas. Es así como el hombre dio el primer paso a la luna. Yo digo que uno internacional es el primer paso a ese universo de conocimiento real. Muy bien, muchas gracias. Son las 9:10, a las 9:30 de regreso en los salones, por favor, en 20 minutos, 9:30. Gracias.